intercambiables, no son sinónimos, estamos de acuerdo, no son fenómenos, no es el mismo fenómeno, vamos. ¿Por qué? Porque la fibrosis sí puede llevar a disfunción orgánica, ¿estamos de acuerdo? Sí, a veces la cicatriz, digamos, como las que vimos, pero realmente no te generan una disfunción orgánica como la fibrosis. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, fibrosis hay que verla como depósito normal de colágeno en los órganos parenquimatosos. A eso se refiere este fenómeno. Y esto ocurre cuando hay infecciones crónicas persistiendo en el sitio de inflamación, ante reacciones inmunitarias, por traumatismo constante, etcétera. Son muchas causas que te van a llevar a la fibrosis, ¿estamos de acuerdo? Y en el caso de los órganos parenquimatosos, como por ejemplo el hígado, si tú tienes las células epiteliales especializadas, los hepatocitos, los cuales, por ejemplo, si están, o un mismo epitelio, como el ejemplo de la imagen, si este epitelio está constantemente sujeto a trauma, se rompe la integridad de y y sobre todo, como acabo de mencionar, la lesión es repetitiva, muy grave, esto va a generar que haya inflamación, ¿sí? Por, digamos, la presencia de necrosis, especies reactivas del oxígeno, todo eso va a contribuir a que se activen de manera constante los linfocitos, macrófagos, que secreten sus productos, por ejemplo, interleucina 13, y que esto genere que el monocito se convierta en un macrófago M2 por la constante, digamos, traumatismo o irritación sobre los epitelios, y que el macrófago M2 de manera constante esté secretando o esté incitando el proceso de reparación. Estamos de acuerdo, a través del factor transformador de crecimiento beta, que haya secreción de metanoproteinasas. Esto, digamos, si se da de manera repetitiva, pues va a haber de manera repetitiva depósito de colágeno, ¿no? O de reclutamiento de fibroblastos o de células estrelladas en el caso del hígado, que el hígado, las células estrelladas es el que genera fibrosis, y que esto está dando fibroblastos y fibroblastos que se depositen de manera constante cantidades exageradas de matriz extracelular, y esto va a llevar a la fibrosis, por ejemplo, de un órgano, en este caso del hígado, ¿no? Entonces, realmente esto no es cicatrización, estamos de acuerdo, sino es una de las alteraciones del proceso de cicatrización, o mejor dicho, si le quitamos el aspecto de cicatrización para no confundirlo, la fibrosis no tiene nada que ver con cicatrización. Este es un depósito anormal, exagerado de tejido conectivo en un órgano. Muy bien, doctores. Con esto terminamos inflamación y reparación. ¿Tienen dudas, preguntas al respecto? Antes de continuar con el siguiente capítulo. Muy bien, doctora María Cristal. Adelante. Doctor, ¿me puede volver a repetir lo que es la cicatrización hipertrófica, por favor? Muy bien, déjame regreso Gracias. Una cicatriz hipertrófica es una cicatriz que está formándose en el sitio original de la lesión, o sea, no está excedida en tamaño, en dimensiones, como la queloide. Únicamente está un poco elevada. ¿Estamos de acuerdo? Como la cicatriz que tiene esta paciente aquí, en esta parte. O sea, si se fijan, el contorno original de la lesión, de la piel, van de ustedes. Perdón que me interrumpa, pero es que no se está viendo nada. ¿No se está viendo nada? No, yo no veo nada, no sé. Creo que No, está bien, doctor, sí. Apreté el botoncito de manera equivocada para que no se viera. Ahí está. Gracias. ¿Sí? Entonces, si se fijan, el contorno normal de la piel, ¿sí?, no está respetado. ¿Estamos de acuerdo? La herida, en este caso la cicatriz, está un poco elevada. Y esto es característica de esta cicatriz hipertrófica. Estamos de acuerdo, la elevación de la cicatriz, sobre todo en lesiones térmicas o profundas, en planos profundos, tisulares, epidérmicos. No sé si quedó claro. Sí, doctor, gracias. Ándale. ¿Todas preguntas al respecto, doctores?
Doctora Yunuen Casillas, dígame. Sí, por ejemplo, una cicatriz que tenga un diabético la que no cierra, ¿cuál es la forma correcta de tratar ese tipo de lesiones si no se puede como cubrir? Pues hay que estarla limpiando, aseando y lo primerito que tiene que pasar con el paciente es que tiene que controlar su diabetes, porque todo eso tiene que ver este, con el descontrol, vamos, o sea, mientras no haya control, la cicatriz no va a poder formarse. Primero se controla y luego hay tratamientos que ayudantes para guiar, vamos, el proceso de cicatrización. Pero digamos, tardan bastante en cicatrizar, siempre y cuando haya control diabético. Si no, no cicatriza. Doctora Ámbar. Doctor, ¿las cicatrices hipertróficas ya pueden reducirse de tamaño con algún procedimiento o ya quedarían así para siempre? Generalmente reducen un poco su tamaño, sí se aplanan. Estamos de acuerdo, pero tardan bastante tiempo. Ahora bien, el cambio cromático que vas a tener en la piel, pues ese no desaparece, ¿sabes? O sea, las cicatrices siempre van a ser visibles. Primero, porque la cicatriz es muy, o sea, como hay tejido de granulación, en el proceso de cicatrización, la cicatriz tiende a formarse en un inicio con tonalidades rojizas, como se ve en este paciente. Conforme va madurando, una cicatriz más pálida. Y entonces la cicatriz siempre va a ser visible, ¿estamos de acuerdo? Primero por los tonos rojizos que tienen al inicio y luego por la palidez. Lo único que cambia es que, digamos, en la cicatriz hipertrófica sí pueden aplanarse un poquito. No siempre, pero sí, o mejor dicho, no siempre logran regresar al contorno normal de la piel. Pueden perder un poquito de elevación, estamos de acuerdo con el tiempo. Ahora bien, tratamientos para reducir esto, pues sí, los dermatólogos lo tienen, estamos de acuerdo. Algunos tratamientos que puedan ayudar a disminuir el aspecto clínico de una cicatriz. Entonces ahí se tendría que acudir a un dermatólogo pues, para ver qué te puede dar en un tratamiento. Gracias. Muy bien, doctores. Entonces vamos a continuar con el siguiente capítulo, con enfermedades del sistema inmunitario. Otra cosa, el examen es hasta lo que acabamos de ver. ¿Estamos de acuerdo? El examen, acuérdense que es o abarca lesión, muerte, adaptación, lesión y muerte celular, inflamación y reparación, ¿sí? Para que lo tomen en cuenta. Muy bien, entonces, enfermedades del sistema inmunitario es el siguiente capítulo. Cuando hablamos de enfermedades del sistema inmunitario, estamos de acuerdo, hay que considerar que no de origen el sistema inmunitario o la respuesta inmunitaria normal es causante de enfermedad. ¿Estamos de acuerdo? No, es un mecanismo que se tiene para responder en contra de los microorganismos infecciosos. ¿Estamos de acuerdo? Los patógenos infecciosos, sobre todo, para responder en contra de ellos. Sin embargo, hay situaciones clínicas que, digamos, son indicativas de una malfunción del sistema inmunitario. Por un lado, este tipo de malfunciones o de regulaciones del sistema inmunitario los tenemos que ver en tres rubros. Las inmunodeficiencias, donde el sistema inmunitario pues, no está trabajando por cualquier motivo que sea y te hace susceptible a desarrollar infecciones. Tenemos las alergias y la autoinmunidad, en donde el sistema inmunitario o la respuesta inmunitaria está trabajando en contra de antígenos o de proteínas, de sustancias propias de los tejidos normales que no deberían de ser reconocidas como extrañas. ¿Estamos de acuerdo? O bien, en el caso de las alergias, también podemos hablar de sustancias que normalmente son inocuas, que en ciertos pacientes les incitan respuestas inmunitarias exageradas, totalmente anormales, ante un
digamos, una sustancia pues, que no tiene tanta relevancia para las demás personas. Y los síndromes autoinflamatorios, en donde, por ejemplo, de alguna manera, por dar un ejemplo, se activa de manera exagerada el inflamasoma y constantemente está produciendo interleucina 1 y eso hace que el paciente pues, entre constantemente en inflamación. Estamos de acuerdo, sin un aparente factor causal microbiano de otro tipo. Sí, sería algo similar a las enfermedades autoinmunes, en donde no hay un factor etiológico como tal, en la mayoría de los casos, ¿no? Así funcionan los síndromes autoinflamatorios. Y tenemos otro proceso que el libro lo menciona dentro de este grupo, las amiloidosis, en donde hay depósitos de proteínas secretadas por las células plasmáticas, ¿sí? Anticuerpos, inmunoglobulinas anómalas que son secretadas y que quedan depositadas en los tejidos. Esos serían prácticamente los posibles grupos de enfermedades en general que te dan todos estos cuadros o trastornos del sistema inmunitario. Muy bien, entonces, de la inmunidad, ¿sí? O del sistema inmunitario tenemos dos sistemas, vamos a verlo de esta manera, y cada uno con funciones propias, ¿estamos de acuerdo? Por lo tanto, tenemos un sistema que trata de la inmunidad innata, con sus elementos propios, que vamos a ver en un momento más, y tenemos la inmunidad adaptativa. Estamos de acuerdo, un sistema inmunitario que tiene también sus características, sus elementos propios, exactamente, y que generalmente, bueno, es parte de la continuación de la inmunidad innata, como se ve en la imagen. Muy bien, entonces, la inmunidad innata, también denominada inmunidad natural o nativa, se caracteriza porque siempre está presente. Estamos de acuerdo, siempre está atenta y lista para reaccionar en contra de microorganismos infecciosos y células dañadas. Estamos de acuerdo, o sea, es un mecanismo de defensa, de inmunidad innata que siempre está monitorizando todos aquellos microorganismos y otros elementos que puedan o necesiten ser reconocidos como extraños para ser eliminados. Tiene esta característica, es inespecífica, o sea, no tiene memoria, ¿estamos de acuerdo? Usted está barre de manera pareja con cualquier microorganismo, con cualquier célula dañada, si no es selectiva. Y el ejemplo característico de la inmunidad innata, del mecanismo de la inmunidad innata, pues es la inflamación, que ya digo. Sí, la inflamación es el proceso prototípico de la inmunidad innata en contra de agentes infecciosos y de células dañadas. Muy bien, entonces, uno de los elementos iniciales o de los elementos más básicos de la inmunidad innata o nativa, ya mencionamos el proceso inflamatorio, pero hay otros. Sí, son los epitelios. Sí, o sea, antes de que penetre o de que se genere una respuesta inflamatoria, por ejemplo, pues tiene los epitelios que ejercen un efecto de barrera y no te permiten la entrada de microorganismos, por ejemplo. Y entonces, si el epitelio es efectivo en su efecto de barrera, pues el microorganismo no va a entrar, entonces no te va a activar los demás elementos de la inmunidad innata, sobre todo el proceso inflamatorio. Entonces, los epitelios también forman parte de la respuesta inmune, de la respuesta inmune innata o natural. Tenemos las células dendríticas, en este caso, bueno, digamos, las células dendríticas pudiesen presentar antígenos y suscitar una respuesta inmune. Estamos de acuerdo que te genere inflamación. Tenemos en el caso de los epitelios las células de Langerhans. Son estas células, recuerden que se les llaman dendríticas porque tienen aspecto como de dendrita, estamos de acuerdo, de neurona. Aquí tenemos el cuerpo celular y tenemos sus extensiones citoplasmáticas. En los epitelios se llaman células de Langerhans, en los órganos linfoides
como en los ganglios linfáticos, en el vaso se llaman células dendríticas foliculares, sobre todo en los nódulos linfáticos. En este caso las podemos ver porque están teñidas con anticuerpos en contra de una proteína que contienen ellos, las células, que se llama CD1A. ¿Sí? Por lo tanto, las podemos identificar pintaditas con el anticuerpo, estamos de acuerdo, como células dendríticas. Y se dedican a la presentación antigénica. En estos casos, estas células son las que les presentan, digamos, los antígenos, por ejemplo, a los macrófagos, y que estas células, los macrófagos, empiecen a generar los fenómenos vasculares propios de la inflamación. Tenemos a los neutrófilos y a los macrófagos, y células prototípicas del proceso inflamatorio, tanto agudo como crónico. En un momento les va a aparecer la imagen, doctor, está algo lento. Muy bien, neutrófilo y macrófago, ¿estamos de acuerdo? O sea, el neutrófilo, vamos acá, todos estos son neutrófilos, ¿sí? Si se fijan, algunas, por ejemplo, esta parece una cabecita de Mickey Mouse, estamos de acuerdo, con sus 3 lóbulos. Tenemos acá el macrófago, con mucho citoplasma, su núcleo vesicular. Aquí se ven bien separaditos los macrófagos, ¿sí? Y son los que llevan la inflamación, como le acabo de mencionar. Tenemos los linfocitos citolíticos naturales también. Estos forman parte, o al menos este tipo de linfocitos forma parte de la inmunidad innata. ¿Sí? El linfocito citolítico natural se encarga de las infecciones virales y de las células necróticas sobre todo, ¿sí? Y de las células infectadas por virus y de las células infectadas, de las células tumorales, pero no necróticas. Se encarga de destruirlas, ¿sí? En este caso podemos identificar en esa población de linfocitos que estos son linfocitos citolíticos naturales o NK por la inmunoexpresión de un anticuerpo de inmunistoquímica, sí, que recibe el nombre de CD53. CD54, perdón, CD54 es, digamos, lo expresan en el contexto de un proceso inflamatorio leucocitario, lo expresan los linfocitos citolíticos naturales. Estamos de acuerdo, entonces podemos identificar eso como tal, porque lo que ocurre con las poblaciones linfocitarias es que no son muy similares todas. Entonces, desde una perspectiva de morfología, en una tinción con hematoxilina y eosina, es prácticamente imposible decir si los linfocitos que tú estás viendo es CD4, CD8, NK o colaborador de otra forma, ¿no? Sí es necesario utilizar inmunohistoquímica para identificarlos porque morfológicamente son muy, muy similares. Y tenemos otros componentes, las células linfoides innatas y un grupo de proteínas que forman parte también de esta inmunidad innata. El sistema de complemento, que ya lo vimos, las lectinas de unión manosa ya lo vimos, proteína C reactiva también ya lo vimos. Hay otras como el surfactante pulmonar, que son importantes para el control microbiano, pero todo esto forma parte de la inmunidad innata. Muy bien, entonces, ya habíamos mencionado en el caso de la inflamación que cuando se deposita o se establece el factor causante de inflamación, por ejemplo, un microorganismo o una célula dañada, una célula necrótica, sí tiene o situación anómala. Y esto lo hace a través de una serie de receptores, estamos de acuerdo, que están principalmente en los macrófagos, pero que en realidad lo tienen muchas otras células que participan. Por ejemplo, los leucocitos y células epiteliales, ¿sí? A través de estos macrófagos es como se reconocen los denominados patrones, que ya hemos hablado de patrones moleculares. Sí, por un lado reconocen los patrones moleculares asociados a patógenos, que digamos son los patrones bioquímicos que comparten grupos de microorganismos, ¿sí? En su estructura química, que son activadores de estos receptores, y también los patrones dan
o patrones moleculares asociados a lesión. Estamos de acuerdo que activan estos receptores, ¿sí? Tenemos varios receptores, los cuales, doctores, porque ya se terminó la clase, vamos a empezar a revisar el próximo jueves. No sé si tengan dudas respecto a lo que vimos, doctores. No, doctor, todo muy bien. Claro. Nada, doctores, perfecto. Pues si no hay nada que preguntar, nos vemos el próximo jueves, doctores. Cuídense. Suerte. Gracias. Gracias, doctor.